Buenas noches. Hoy en Hablando de Dinero estamos conversando sobre las tarjetas de crédito. Específicamente, estamos viendo cómo se lee un extracto. Ayer estuvimos viendo algunas partes del extracto y lo último que mencionamos era la fecha de corte, la cual decíamos ocurre unos 15 días antes de la fecha de vencimiento. Pero Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fecha de vencimiento, ahí nos quedamos, justo Así en mismo. el vencimiento, ahí nos quedamos Gloria, y hoy tenemos que seguir desarrollando este interesante tema. Hay que saber manejar la tarjeta de crédito. Así es. Fecha de vencimiento, aquí a ver, tenemos ayúdame el concepto. con el concepto. Sí, con mucho gusto, es la fecha tope hasta la cual uno puede pagar sin tener que abonar intereses, siempre y cuando pague el total de la deuda del mes o no tenga financiamiento en periodos anteriores. Entonces, podemos observar nuevamente en lámina cómo se da lectura a esta fecha de vencimiento. Lo ideal es poder pagar un día antes de la fecha de vencimiento. Entonces, tenemos entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento tiempo para ir realizando el pago. Ustedes tienen 3 montos en su tarjeta de crédito. Acuérdense de que si pagan el total de la deuda, no van a correr intereses. Por lo tanto, si en esa fecha de vencimiento logran hacer el pago del mes, estarían pagando los gastos correspondientes a ese mes, más las cuotas en caso de que hayan comprado cosas a cuotas. Y eso es lo que ustedes tenían en su extracto a la fecha de corte. Entonces, a la fecha de vencimiento, si pagamos antes de ese día, no correrían los intereses. Hugo, ¿otro concepto? Saldo financiado es la diferencia entre la deuda anterior y los pagos realizados. Sería el monto que la entidad te está prestando, el cual genera intereses. Así es. A veces utilizamos una parte de la línea de crédito y tenemos un saldo libre. Pero por esa parte que sí utilizamos, si no cancelamos dentro del plazo de la fecha de vencimiento, ese monto va a ir a una financiación y es cuando corren los intereses. La tasa de interés depende de la entidad emisora y del tipo de tarjeta que estamos utilizando. Por eso es muy importante la clasificación que les mencionábamos de tener varias tarjetas. Si una la utilizo específicamente para débitos automáticos, otra la tengo bajo control para lo que sea supermercado, farmacia y combustibles, la tercera tarjeta, que sería para los gastos extraordinarios, probablemente sea esta, la que tiene un saldo, digamos que está pagando intereses. Así que sería bueno que controles que se trate justamente de la tarjeta que menor tasa de interés te reporta. ¿Otro Seguimos concepto? leyendo nuestro extracto, Gloria, deuda del mes o del periodo, que es la suma de las compras que realicé con mi tarjeta de crédito durante ese periodo, más el saldo financiado. Este es el monto que debo pagar si no quiero pagar intereses. Así es, o por lo menos pagarías la tasa más baja en todo caso, Hugo, porque en este total del mes vas a tener todas las compras que hiciste en el mes. Por supuesto, pagás todo eso, no vas a pagar intereses, pero acuérdate que también ahí te están sumando las cuotas. Compraste un electrodoméstico en cuotas, por ejemplo, con tu tarjeta. Entonces, esas cuotas puede que sí tengan intereses, pero no serían el monto grande de tu línea de crédito, sino específicamente aquello que hayas utilizado y que estás pagando de manera financiada. ¿Tenemos otro concepto para hoy, Hugo? Deuda total, que es la suma total de las transacciones que realizaste con la tarjeta de crédito y que siguen pendientes de pago hasta esa fecha. Supongamos que me he comprado, no sé, una plancha por 200.000 guaraníes y la voy a pagar en 4 cuotas de 50.000. Dentro de mi deuda del mes va a estar cuota 1/4, 50.000. Pero en este monto que estuviste leyendo recién, deuda total, ahí van a estar los 200.000. ¿Se comprende ahora, Hugo? Entonces, en la deuda del mes va a estar lo que haya gastado ese mes más la cuota que me corresponde pagar en ese mes por lo que haya comprado financiado. Y todo el saldo que no voy a pagar todavía este mes está dentro de mi deuda total. Y eso sí puede estar, digamos, cobrándome intereses o teniendo un costo financiero anexado a ese monto. Y ahora viene la cereza para la torta, Gloria, lo que le gusta a la mayoría, el pago mínimo, que es lo mínimo que tengo que pagar de la deuda que genero cada mes. En algunos casos es el 5%,
en otros el 10%. Lo ideal es pagar siempre la totalidad del consumo mensual. Esto es fundamental entender. Tu deuda no es el pago mínimo. El pago mínimo es solamente entre el 5 al 10% del total de la deuda. El pago mínimo es, digamos, voy a pagar un chiquitito para no dejar de pagar, pero no es lo ideal. Lo ideal es siempre pagar por encima del pago mínimo. Lo que te generaría 0 de intereses sería el pago total de la deuda. Lo que te generaría los menores intereses sería la deuda del mes. Pero si estás pagando el mínimo, quiere decir que estás financiando más del 90% de tu total de deuda y eso, desde luego, va a originar costos financieros, es decir, el pago de intereses. Recuerde que Hablando de Dinero está en las principales redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Hablando de dinero, aprendemos a manejarlo mejor.